una clínica que le quiere llegar a población general para que aprendan de salud, etcétera, para posicionarse como la clínica. Y creo que uno de los mejores ejemplos del mundo es Mayo Clinic en Estados Unidos. Ellos básicamente hicieron un site inmenso y tú hoy en día buscas todavía información de la gripe, del dolor de estómago, de lo que tú quieras, y Mayo Clinic tiene información. Entonces, hicieron un trabajo espectacular, pues, a nivel de responder eso, y también de SEO, porque, pues, obviamente, tienen toda esa librería, y todo eso también está rankeando en Google, y llevándoles tráfico y volviéndose, es una de las clínicas más famosas del mundo. En comparación con, a lo mejor, la clínica RBG, que está en Arkansas, en la mitad de la nada, pues esa no hizo esa labor, no es conocida. Entonces, bueno, en el caso de la salud, si uno quiere hacer ese mismo ejercicio, digamos, de volverse de Clínica Mayo, digamos, en Colombia, en Perú, en Brasil, etcétera. Seguramente ya hay clínicas que ya han avanzado en eso, pero digamos que seguramente no hay ninguna que sea tan grande, tan masiva como Mayo Clinic, sino digamos, mi ambición es esa. Yo quiero llegar a hacer eso. Yo diría que obviamente hay que empezar con la audiencia, todo lo que hemos dicho, pero también se puede empezar con Mayo Clinic, diciendo, ok, ¿qué tienen ellos? ¿Qué me falta? ¿Cuál es el content gap entre donde están ellos, donde estoy yo? ¿Y qué me falta por cubrir? ¿Y qué puedo aprender de todo lo que ellos han hecho? Y hacer un estudio a lo mejor de SEO de, bueno, dónde están posicionados ellos, qué artículos les fue bien, cuáles no, cuáles tienen más visitas. Digamos como que un análisis ahí que uno puede usar una herramienta como Ahrefs, como SEMrush, como varias que existen, para hacer ese análisis de Mayo Clinic, entendiendo un poco cómo desglosamos esa librería para aprender de ellos, entendiendo que la gente se enferma más o menos de lo mismo, ¿no? Pues a lo mejor en Bolivia te da mal de páramo, en Florida no, pero digamos, puedes hacer un match, ver qué cuadra y qué no, y aprender muchísimo de hacer esa estrategia de contenido inicial, donde haces lo que llamamos un benchmark. ¿Cómo me comparo con no solamente Mayo, que hay algunas otras? ¿Cómo me comparo dónde estoy parado? ¿Cómo es que están haciendo ellos? ¿Cuáles son las verticales que ellos manejan? ¿Cuántos contenidos ya tienen? ¿De qué tópicos? ¿Qué tan granular es el contenido? ¿Dónde lo están posteando? O sea, hay todo un aprendizaje que hay que hacer, que hay que aprender pues de ellos y dónde estoy parado yo y qué me falta. También vería la audiencia, porque la audiencia puede que sea un poquito diferente, la gente se enferma de lo mismo, pero puede que sea, digamos, gusto diferente, búsquedas distintas, a lo mejor hacen unas búsquedas con otras palabras, tienen otras dudas, a lo mejor la población en ciertos sectores tiene más educación que en otros, entonces tengo que ver cómo hago para que mi contenido encaje con la de menor educación, porque pues la otra me va a entender sí o sí, pero la de menor educación no. Yo creo que yo partiría en este caso de hacer una estrategia de contenido, de un benchmark completo de cómo me comparo, pero también cómo es mi audiencia, qué dudas tiene mi audiencia, qué preguntas tienen. Y cuando digo qué preguntas tienen, no me refiero a solamente ir a preguntarle, porque uno también puede hacer ese ejercicio, pero también de buscar, por ejemplo, en Google, sabes que siempre tienen las preguntas de la audiencia. Entonces, bueno, alrededor de, no sé, dolor estomacal, qué preguntan, qué dudas tienen, ¿sí? ¿Qué más sugiere Google? Entender toda esa parte para poder decir, ok, así me voy a organizar, así es como voy a armar toda mi estructura. Voy a empezar con contenidos pilares, luego de ahí voy a decantar en más detalle, pero primero tengo que abarcar lo básico. Como armar una buena estrategia para poder decir, ok, así es como voy a proceder a responder todo esto. Porque es muchísima información. Esto ya es, mire, creo que un gentío, una población grandísima, se entere que yo ofrezco esto, pero también sé de esto y me volví la fuente de información en temas de salud para esa población. Y creo que en particular en Colombia, también el sistema de salud es complejo, ¿no? Es complejo de entender, es complejo de navegar. Entonces también creo que habría que hacer contenido alrededor de eso. No solamente de las enfermedades, sino de cómo funcionan las IPS, las EPS, el seguro, qué significa una cosa, qué significa la otra, qué ofrecen las diferentes compañías, cómo protegerte, qué tienes que prever hacia el futuro. O sea, hay mucha información que yo creo que la gente necesita saber y que solo te enteras, como quien dice, dándote golpe. Y entonces, claro, la gente va aprendiendo, la gente al final tienen 50 años, 60 años y dicen, oye, el sistema de salud te lo explican en 10 minutos.